Diego López y Brian Ortega se enfrentarán en el evento coestelar de UFC 303 en una pelea con grandes implicaciones para el futuro de la división pluma. Una pelea que representa un enorme riesgo para un contendiente consolidado como Ortega, quien pondrá en juego su puesto en la cima del ranking divisional ante un peleador fuera del top 10. Al mismo tiempo, para López, esta pelea representa un gigantesco salto en el nivel de competencia, que bien podría darle un pase express a disputar el cinturón o también dejarlo estancado en la parte baja de la clasificación. Claramente, ambos peleadores están más que dispuestos a asumir este tipo de riesgos y así lo han demostrado durante toda su carrera. Pero ese detalle no es lo único en lo que coinciden estos dos grandes guerreros. Además, Ortega y López tienen una propuesta bastante similar. Ambos tienen un juego fenomenal de jiu-jitsu, son bastante agresivos, muy durables y son grandes finalizadores. En muchos sentidos, Ortega y López son un espejo el uno del otro. En serio, las diferencias entre estos dos son mínimas. Así que, siendo que el brasileño es el más joven de los dos y que en este momento su carrera está subiendo prácticamente como la espuma, parece más probable que sea él quien termine alzándose con la victoria y tomando el puesto de Ortega en el ranking. ¿Será entonces que Diego López es el nuevo Brian Ortega? El paso de Diego López por la UFC ha sido absolutamente espectacular. Actualmente se encuentra en una racha de 3 victorias consecutivas, las cuales en conjunto no acumulan ni 5 minutos de tiempo de combate. Así es, a López le ha tomado menos de lo que dura un asalto terminar con 3 oponentes. Por supuesto, algunos podrán cuestionar la calidad de oponentes que ha vencido hasta el momento. De los 3 oponentes que ha vencido, el único que ha estado clasificado es Sodiq Yusuff, a quien por cierto noqueó en 1 minuto y medio. Pero que la UFC le haya dado la oportunidad de enfrentar al número 3 de su división no es simplemente producto de sus últimos desempeños. Aquí hay que destacar que López generó gran impacto en las 145 libras desde su llegada a la UFC. Su boleto de entrada al escenario más grande de las artes marciales mixtas vino en forma de una pelea de último minuto ante otro de los grandes prospectos de peso pluma, Movsar Evloev, el actual número 5 de la división. López pasó de pelear en la escena regional a enfrentar a un peleador dentro del top 10 mundial en la cartelera estelar de UFC 288 y tuvo tan solo una semana para prepararse. Lógicamente, bajo estas condiciones, esperaba que Evloev le pasara por encima al brasileño, y si bien el ruso terminó llevándose la victoria por decisión unánime, López dejó claro que sería un gran problema para el resto de los pesos pluma de ahí en adelante. Y es que no solo aguantó 3 asaltos con un contendiente del más alto nivel, sino que además estuvo a punto de finalizarlo en varias ocasiones, tanto en pie como en el piso. De hecho, de no ser porque se le acabó el tiempo, probablemente se hubiera llevado la victoria por sumisión con una profunda barra de rodilla. Así que, si bien Ortega será el oponente de mayor calibre que ha enfrentado, López demostró que es más que capaz de competir con lo mejor de la división desde el momento en que puso un pie dentro del octágono. Ahora, por muy impresionante que haya sido la carrera del brasileño hasta el momento, no podemos olvidar que frente a él tendrá a Brian Ortega. Sí, Diego López es muy potente, es un maestro del jiu-jitsu y es un experto finalizador, pero exactamente lo mismo podríamos decir de Ortega, y es que después de su ausencia entre 2022 y 2024, pareciera que a muchos se les olvidó lo talentoso que es y lo impactante que fue en la división durante la primera etapa de su carrera. Al igual que López, su primera pelea tuvo un resultado desfavorable, a partir del cual empezó a acumular victorias impresionantes, noqueando y sometiendo a lo mejor que la división tenía que ofrecer. En su mejor racha acumuló 6 victorias consecutivas, durante las cuales noqueó a Clay Guida y Frankie Edgar, 2 de los peleadores más resistentes en la historia del deporte, sometió a Cub Swanson y Renato Moicano, ambos grandes exponentes del jiu-jitsu, y dominó por completo al Korean Zombie durante 5 asaltos. Sus impresionantes resultados lo llevaron a competir 2 veces por el cinturón y, a pesar de quedarse corto, sus excelentes desempeños lo hicieron acreedor al bono de la pelea de la noche en ambas ocasiones. Esto es especialmente impresionante considerando que sus oponentes fueron nada más y nada menos que Max Holloway y Alexander Volkanovski. Sí, en sus 2 intentos de conseguir el cinturón, Ortega tuvo que pelear contra los que probablemente sean los 2 mejores pesos pluma de todos los tiempos. Las únicas derrotas en su carrera vinieron ante oponentes que han estado clasificados en el ranking libra por libra. Y si les queda alguna duda del nivel de Brian Ortega, en su segunda pelea de campeonato ante Volkanovski, estuvo a punto de llevarse la victoria en varias ocasiones gracias a su excelente juego de sumisiones. Si no fuera porque Volkanovski prácticamente no tiene cuello, Ortega se hubiera convertido en campeón. Pero fuera de esos 2 encuentros, nadie ha podido detenerlo. Sí, tiene
Tiene una derrota ante Yair Rodríguez, pero fue producto de una extraña lesión que sufrió en el hombro, y a su regreso al octágono logró corregir la situación sometiendo al Pantera con un triángulo de brazo. Simple y sencillamente, Brian Ortega fue y sigue siendo una bestia. Pero bueno, ya dejamos claro que Ortega y López son talentos espectaculares y que tanto sus propuestas como sus trayectorias son impresionantemente similares. En gran medida, el ascenso de Diego López se siente como revivir el ascenso de Brian Ortega. Es una pelea extremadamente pareja en papel y siendo así, probablemente las pequeñas diferencias lleguen a ser el factor decisivo. Hay dos diferencias principales que separan a estos guerreros. La primera de ellas, por supuesto, es la experiencia. Hay un mundo de diferencia entre estar a segundos de vencer a alguien dentro del top 10 con una barra de rodilla y estar a segundos de arrebatarle el cinturón a uno de los mejores peleadores de todos los tiempos. Ortega, sin duda alguna, ha enfrentado competencia mucho más complicada, pero también es cierto que el impulso y la motivación de un contendiente en ascenso pueden llegar a compensar esa falta de experiencia. López es la sensación del momento, ha excedido por mucho las expectativas y una victoria podría ponerlo en la lista inmediata de contendientes al título de Ilia Topuria. Esa posibilidad por sí misma podría ser suficiente para elevar mucho el juego del brasileño. La segunda gran diferencia es la potencia de golpeo. Si bien ambos son peleadores muy agresivos con excelentes habilidades de finalización y un muy avanzado juego de piso, el poder de puños parece estar del lado de López. Como ya mencioné, las 3 victorias del brasileño en conjunto no acumulan ni 5 minutos de tiempo de pelea. Por otro lado, 5 de las 7 finalizaciones de Ortega llegaron en el tercer asalto de sus respectivos encuentros. Ambos tienen un volumen de golpeo muy similar, pero López es más preciso y contundente. En general, cuando el brasileño conecta limpiamente, sus oponentes caen al piso. Si consideramos que además Ortega generalmente recibe mucho castigo, el poder de López podría llegar a ser el factor decisivo. Así, muy probablemente la pelea se reduzca a si la experiencia de Ortega es suficiente para aguantar el embate de López y alargar la pelea lo suficiente para encontrar sus posibilidades. Lo que sí es seguro es que este combate será una prueba de fuego para ambos peleadores. Y ahí lo tienen, amigos. Diego López está ante la oportunidad de saltar a la élite de las 145 libras. Frente a él tiene un muy experimentado Brian Ortega que en muchos aspectos refleja a la perfección su propio estilo de pelea, pero una técnica de boxeo más pulida y una mayor potencia en sus puños podrían llegar a ser el factor que demuestre que efectivamente Diego López es el nuevo y mejorado Brian Ortega. Aún quedan algunos días antes de que se dé este encuentro, así es que mientras tanto, cuéntame, ¿crees que Diego López tiene lo necesario para vencer a Brian Ortega? ¿Cuál será el factor decisivo en este encuentro? ¿Qué tiene más peso en un combate de artes marciales mixtas? ¿La experiencia o la motivación? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Como siempre, si te gustó este video y lo quieres apoyar, apachúrrale machín al like para que YouTube nos eche la mano y se lo recomiende a más gente. No olvides suscribirte y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, yo soy Mems y nos vemos la próxima aquí en Contra la Reja.